¿Qué tan bueno eres con tus compromisos? ¿Qué tan bueno eres para comprometerte con las cosas? Creo que esa es una palabra que a nadie nos gusta, el compromiso. No nos gusta. Bueno, el compromiso es una promesa, un acuerdo entre dos personas que se realiza. Es un acuerdo entre dos personas para mantener algo o mantener una relación. En el contexto de las relaciones personales, el compromiso se refiere a la decisión de dos personas de unirse, por ejemplo, en matrimonio o en una sociedad a largo plazo. Un acuerdo, una promesa entre dos personas. Por ejemplo, el compromiso matrimonial es la promesa entre dos personas de casarse y vivir juntas por toda la eternidad, hasta que la muerte los separe, dice, ¿no? Compromiso personal es la promesa de una persona de realizar algo específico o alcanzar un objetivo. Por ejemplo, mi compromiso es que este año yo me voy a comprar un coche. Bueno, ese es mi compromiso, es mi deseo. Es mi deseo, es una promesa que yo hago conmigo mismo. El compromiso laboral es el compromiso de un empleado de cumplir con sus responsabilidades y obligaciones en un trabajo. Y quienes hemos trabajado en algún lugar sabemos que es un compromiso, que no podemos decir, ay, hoy me siento cansado y no voy a trabajar. No, ¿verdad? No, lo hacemos con la iglesia, con el trabajo raro es que digamos eso. Como sea que estemos, nos levantamos y vamos a trabajar. ¿Qué incluye el compromiso? Bueno, el compromiso incluye responsabilidad, lealtad, dedicación. Y creo que esto es realmente el problema en nuestros compromisos, que no nos hacemos responsables de lo que estamos diciendo que nos vamos a comprometer. No nos responsabilizamos de ese compromiso que hemos hecho con una persona o con la iglesia o, peor tantito, con Dios. Incluye también lealtad y fidelidad hacia la persona o hacia aquello con lo cual nos hemos comprometido. Y tampoco somos muy leales muchas veces. Y dedicación requiere un esfuerzo de cumplir con la promesa o con el compromiso que hemos hecho con la persona o con aquello que nos hemos comprometido. Y creo que es una palabra que no nos gusta porque simplemente no nos gusta el compromiso. No nos gusta el compromiso. No queremos. ¿Por qué los jóvenes no quieren casarse? Porque no quieren un compromiso. No quieren un compromiso. Dicen, no, yo casarme para acabar como mi mamá, no. Así dicen algunos. Así lo dicen. Lo he escuchado por ahí. Algunos no quieren un compromiso con el trabajo y entonces se dedican a ser youtubers, ¿no? Hacer video y ganar dinero con videos. Hermanos, esa es una falacia, es una mentira del mundo. Eso no es un trabajo. Y eso termina en cualquier momento. Y te quedaste sin nada. Sin nada. No nos gustan los compromisos. Preferimos no tener compromisos. Preferimos no tener responsabilidad. Preferimos no tener que ser leal con otra persona. Preferimos no hacerlo. Nuestro Señor Jesucristo era un hombre de compromiso. Era un hombre de compromiso. Y lo que vemos acá en el Evangelio de Juan es que él sabía exactamente a qué se había comprometido con su Padre y estaba dispuesto a llegar a las últimas consecuencias y lo hizo. Y lo hizo. A él no le importó la crítica del mundo, a él no le importó que el mundo le dijera que estaba loco, a él no le importó que sus discípulos lo abandonaran. Él llegó al cumplimiento de la promesa de Dios hasta el final, entregar su vida en rescate de los pecadores. A eso vino y cumplió. Él pudo haber abandonado, hermanos. ¿Te das cuenta de ese? Él pudo haber abandonado. Pudo haber dicho, ¿sabes qué, Dios? Mira, todos estos no sirven para nada. Vamos a crear algo nuevo. Destrúyelos y creemos algo nuevo. Un nuevo mundo. Un nuevo hombre. Colgado en la cruz, en lugar de decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, pudo haber dicho, Padre, destrúyelos, y empezamos de nuevo. Y no lo hizo. Él tenía un compromiso con su Padre. Un compromiso con su Padre.
Y tal vez nosotros somos muy fáciles de faltar a nuestra palabra. Tristemente, a muchos ya no nos enseñan el valor de dar tu palabra. Tú diste tu palabra, es un compromiso y lo vas a cumplir hasta el final. Pero ya no se enseña eso. Es muy fácil faltar a la palabra, ¿no? Ya no quiero trabajar, ya no quiero ir a la escuela, ya no quiero hacer eso, ya no quiero ese compromiso, ya no quiero ir a la iglesia. ¿Lo han escuchado? Sí, todos hemos escuchado eso. Ya no quiero ir a la iglesia. Hay unos hipócritas. Bueno, aceptamos uno más, pero vete a la iglesia. Encontramos en este pasaje, empezamos a verlo la semana pasada, Juan capítulo 2, versículos del 13 al 25. Vimos 3 muestras del carácter de Cristo. Estamos viendo 3 muestras del carácter de Cristo que deben llevarte una completa adoración a su persona. La semana pasada vimos su celo por las cosas de Dios, ¿te acuerdas? Va, limpia el templo y sus discípulos se acuerdan de lo que dice la Escritura: el celo de tu casa me consume. El celo de tu casa me consume. Y sus discípulos se dieron cuenta. Vieron el carácter de Cristo, hermanos. No estaba contento, estaba enojado, estaba muy enojado, estaba indignado, porque él ve la maldad del templo como un insulto en contra de Dios y hace algo enérgico. No se queda quieto, no se queda quieto. Su celo por las cosas de Dios. Versos 18 al 22 lo vamos a ver hoy. Su compromiso por el plan de Dios. Él tenía un compromiso que cumplir y lo cumplió. Él sabía que venía. Él sabía que él no venía a ser rey a la tierra. Él sabía que venía a morir por el pecador. Él tenía ese compromiso. Y aquí lo va a decir. Y lo va a establecer y lo va a decir tan claro que el problema es que sus enemigos que estaban ahí no entendieron. Sus discípulos alcanzaron a entender algo, pero sus enemigos no entendieron nada de lo que Jesús estaba diciendo. Entonces veamos versos 18 al 22, su compromiso por el plan de Dios. Verso número 18, seguimos: el mismo día está Jesús en el templo y los judíos, dice verso 18, y los judíos respondieron y dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? ¿Qué señal nos muestras? Bueno, el título de los judíos ya lo habíamos visto allá en el Evangelio de Juan, allá con Juan el Bautista en el capítulo 1. Y esta expresión se refiere a los líderes judíos, en particular, probablemente el Sanedrín. Esa cúpula judía, 71 hombres, saduceos y fariseos y el sumo sacerdote, ahí estaban. Y estos que estaban viendo que su negocio, recuerda que era un negocio de ellos, lo que Jesús enfrentó allá en los primeros versículos, ese negocio estaba siendo atacado por Dios. Sus intereses económicos estaban siendo puestos en peligro y ellos defienden sus intereses. Y hacen una pregunta y la respuesta que sigue es muy importante. Respondieron y le dijeron a Jesús: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Y tenemos que recordar algo, mis hermanos. Los judíos del primer siglo estaban esperando la venida ¿de quién? Del Mesías. Ellos estaban esperando que el Mesías viniera, pero ellos esperaban un Mesías que viniera a liberarlos de la opresión romana y a levantar a Israel de la condición en la que estaba. A eso estaban esperando. Ellos no estaban esperando un Mesías que traeran un burrito unos años después en Jerusalén. Ellos esperaban un guerrero, un libertador, un tipo Moisés. Y entonces le dicen: danos una prueba, danos una señal de que tú eres el Mesías. Danos una señal. ¿Qué señal nos muestras? ¿Se acuerdan que allá Juan llegan a preguntarle: ¿tú eres el Mesías? Él dice: no soy. Al día siguiente Jesús dice: ahí el Cordero de Dios, allá va el Mesías. Muy probablemente algunos de estos que estaban aquí, y lo corroboramos con el capítulo 3 con Nicodemo, que era parte del Sanedrín, muy probablemente algunos del Sanedrín habían oído a Juan decir que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces probablemente ellos estaban esperando y dijeron: bueno, si Él es, que nos dé una señal. Muestra tu poder, muéstranos tu poder.
Si tú eres legítimamente alguien que puede ser el Mesías, puedes mostrarnos que tienes comisionado por Dios directamente, entonces haz una señal. Danos una señal de que tú eres. Obviamente nuestro Señor no les iba a contestar, sí, ahorita les hago la señal. Lo pudo haber hecho, pero no lo hizo. No lo hizo. No lo hizo. Ellos no trataron de arrestar a Jesús, lo pudieron haber hecho, había policía en el templo, pudieron haber arrestado a Jesús, pero probablemente sabían que Jesús era muy popular y eso hubiera ocasionado una revuelta todavía mayor que solamente la limpieza del templo. Entonces, en vez de hablar de las fallas que Jesús puso al descubierto, porque ellos habían hecho del atrio del templo un mercado, que lo vimos la semana pasada, le pidieron una señal donde probara su autoridad. Y la petición no era solamente necia, sino tenía un grado de perversión. Un grado de perversión. Ellos no querían admitir su culpa. Y entonces le están echando la culpa ¿a quién? A él. Muéstranos una señal por qué hiciste esto, porque si no tienes autoridad, ¿quién te dio derecho de hacerlo? Y en lugar de presentar o de reconocer a Jesús por la purificación que hizo del templo, confesar su pecado y agradecerle por llevarlos a una correcta adoración a Dios, ellos simplemente buscaban una señal. Buscaban una señal. Danos algo por lo cual creer. Haz algo. Haz algo. Tristemente, unas semanas después, ahí en Juan capítulo 5, buscan matar a Jesús. Ve el 5:18 rápido, Juan 5:18. Dice el 17, Juan 5:17, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban ¿qué? Matarle, porque quebrantaba, no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y en lugar de ceder a su demanda, en lugar de dar una señal, Jesús da una idea para que ellos no entendieran. Como las parábolas. ¿Te acuerdas el propósito de las parábolas? Que oyendo no oigan y viendo no vean. O sea, que no entiendan nada. Esa es la idea. La parábola es para los de corazón recto. Ellos pueden entender. Los que no tienen un corazón recto no van a entender nada. Y eso pasaba con ellos. Y Jesús les da una respuesta muy interesante, muy inteligente. Él deseaba que los que escuchaban pusieran atención a lo que está diciendo, a lo que va a decir. Verso 19, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Él no les da la señal que ellos querían. Él les dice, ustedes destruyan este templo, y en 3 días yo lo levantaré. Ellos no entendieron. Ellos pensaron en el templo, en el edificio donde estaban sucediendo estas cosas. Jesús no estaba hablando de eso. Jesús no estaba hablando de ese templo. Jesús estaba diciendo, cuando ustedes maten mi cuerpo, y va a pasar eso más o menos 3 años después, cuando ustedes maten mi cuerpo, en 3 días yo resucitaré. Eso es lo que les está diciendo, pero ellos lo entendieron. Estaban velados, su entendimiento estaba velado. Obviamente nuestro Señor no está pidiéndoles literalmente a los judíos que lo destruyan, que lo maten. No me está pidiendo esto. Simplemente está diciendo, si ustedes van a terminar haciendo esto. Esto es lo que ustedes van a terminar haciendo. Es como cuando un abogado le dice a su cliente, si tú das esto, va a pasar esto. Si tú haces esto, esta es la consecuencia. Jesús le está diciendo, si ustedes destruyen este cuerpo, lo que va a pasar es que yo voy a resucitar. Lo que yo voy a resucitar. Realmente ellos no entendían qué estaba diciendo. Y cuando Jesús dice, en 3 días lo levantaré, simplemente está profetizando su propia resurrección. Él declara claramente su propio poder. Yo tengo poder
yo lo voy a levantar. No necesito que alguien me resucite, yo voy a resucitar. Yo voy a resucitar. Vean allá Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, llegaremos allí pues en algún tiempo, si Dios lo permite. Juan 10:14, Jesús está hablando y dice: yo soy el buen pastor. Juan 10:14. Juan 10:14, les dice Jesús: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. ¿Quién puso su vida? Él se ofreció voluntariamente a dar su vida por sus ovejas, solo por las suyas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, la iglesia, el redil es Israel, a que no son del redil de la iglesia, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá ¿cuántos rebaños? Un rebaño y un pastor. Vean el 17 y el 18, son hermosos. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo me ofrecí voluntariamente a dar mi vida por mis ovejas. Y la voy a dar. Y la voy a dar. Pero tengo tanto poder que puedo dar mi vida y puedo ¿qué? Volverla a tomar. Nadie me quita la vida, ni ustedes me la van a quitar. Les está diciendo: yo pongo mi vida y tengo poder para ponerla y tengo poder para retomarla. ¿Por qué? Porque Jesús es, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Se lo dice a Marta y a María, Juan capítulo 11, antes de resucitar a Lázaro. Yo soy ¿qué? La resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida, dijo el Señor. ¿Habrá algo que pueda quitarle al autor de la vida? No. No, ¿se acuerdan Pedro allá en Hechos capítulo 3? Acompáñenme Hechos 3. Ahorita regresamos. Hechos capítulo 3. El Señor ya resucitó, el Señor ascendió al cielo, vino el Espíritu Santo sobre ellos. Capítulo 2. Crece una iglesia de 3,000 personas. Capítulo 3, Pedro y Juan van al templo, sanan a un hombre, y Pedro y Juan predican ante el pueblo, y vean cómo les dice Pedro a los judíos que estaban ahí congregados. Verso 13: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. No había pasado ni 60 días de la crucifixión a este momento. No habían pasado 60 días, era muy pronto, 2 meses. Mas vosotros, dice el verso 14, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis ¿a quién? Al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual todos nosotros somos testigos. Mataron al autor de la vida. ¿Se puede matar al autor de la vida? Respuesta: sí, lo mataron, pero él tiene poder ¿para qué? Retomar la vida. Él tiene poder para retomar la vida. La muerte no lo pudo retener. ¿Por qué la muerte no pudo retener a Cristo? Porque no había pecado. La paga del pecado es muerte. No había pecado, la muerte no lo pudo retener. Hechos capítulo 2, Pedro predicando a los judíos después del Pentecostés, de la venida del Espíritu Santo, les dice: la muerte no lo pudo retener. La muerte no pudo retener a Cristo, simplemente no había manera de que lo retuviera. No había ninguna manera. Por eso Jesús dice: destruyan este templo, quítenme la vida, y en 3 días yo lo levantaré. Y bueno,
la resurrección de nuestro Señor es una cosa que es autentificada legalmente incluso en nuestros días. Hubo más de 500 testigos que lo vieron con vida, demostraciones de vida de Jesús. 1 Corintios 15, si luego lo quieren repasar. Hubo más de 500 hermanos que al mismo tiempo vieron a nuestro Señor Jesucristo con vida. No solamente los 12 que pudieron haber, decían los judíos, que pudieron haber sido engañados. No solo los 12. Más de 500 hermanos lo vieron con vida a nuestro Señor Jesucristo. La muerte no lo pudo retener. Nuestro Señor volvió a la vida. Él volvió a la vida. Claro que Dios el Padre obró, claro que el Espíritu Santo obró, pero no hay duda que la Trinidad operó para la resurrección del cuerpo de nuestro Señor. Un comentarista dice: la causa eficaz de la resurrección de Cristo fue el infinito poder de Dios, que siendo común a todas las personas de la bendita Trinidad, en ocasiones se atribuye al Padre, en ocasiones al Hijo y en ocasiones al Espíritu Santo. El que Cristo fuera resucitado por el Padre y el Espíritu no contradice que se resucitara a sí mismo, puesto que todo lo que el Padre hace, lo hace también el Hijo. Y la Trinidad es un solo Dios. Y entonces ese Dios actuó como uno solo y el Hijo resucitó. Muchos preguntan, ¿por qué entonces Jesús no hubo un milagro de inmediato como señal y convence a los judíos y entonces lo hacen rey y pues ya estaríamos en el reino, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no dijo, yo soy el Mesías en ese momento? ¿Por qué no? ¿Por qué dio a los judíos, a estos judíos, una respuesta tan velada, tan oscura como la que está en este versículo 19? ¿Por qué no fue más claro Jesús? Bueno, las respuestas tienen que ver porque Jesús tenía un compromiso. Y el compromiso no era llegar a ser rey. El compromiso era llegar a la cruz y morir por el pecador. Ayer en Juan capítulo 6, rápido, vean Juan capítulo 6. Lo veremos en algún momento. Juan 6. Al final del milagro de la alimentación de los 5,000, ve el verso 15. Jesús entendió que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey. Y volvió a retirarse al monte él solo. Antes de reinar, Cristo vino ¿a qué? A redimir. Cristo vino a morir en la cruz. Él sabía que el plan de Dios era que Él llegara a la cruz a morir por el pecador. Él lo sabía perfectamente. Si no me quieres, acompáñame a Marcos. Acompáñame a Marcos. Es más claro en el Evangelio de Marcos que en los otros evangelistas. Entonces primero vamos a Marcos. Marcos capítulo 8, verso número 31. Después de la confesión de Pedro que Jesús es el Cristo, dice el verso 31, Marcos 8, 31, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía, dice el verso 32, claramente. No lo veló a sus discípulos, se los dijo tal cual. Tal cual. Capítulo 9, verso número 30. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le mandarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos, verso 32, no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntar. No entendían. Era muy claro lo que Jesús les decía. Ellos decían: pero ¿cómo el Mesías va a morir? ¿Cómo el Hijo de Dios puede morir? ¿Cómo el Cristo va a morir? Es imposible. No entendían. Capítulo 10, verso número 32, un poquito adelante. Iban por el camino subiendo a Jerusalén,
y Jesús iba delante de ellos, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que habían de acontecer. Verso 33, de aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y yo estoy seguro que los discípulos dijeron, ¿qué está pasando? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Vean el verso 45, Marcos 10, 45. Este es el versículo clave del Evangelio de Marcos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ¿qué? No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿A qué vino Cristo? ¿A sanar enfermos? No. ¿A hacer milagros? No. ¿A alimentar multitudes? No. No vino a eso. Eso era parte de su ministerio como Mesías. Él a qué vino? A dar su vida. Él lo sabía, él perfectamente lo sabía. En algún momento, desde que inicia su ministerio, él sabe que el punto culminante, el clímax de su ministerio es ¿qué? La cruz. La cruz. Tengo que llegar a la cruz. ¿Se acuerdan? Pedro le dice, Señor, eso no te acontezca. ¿Qué le dice el Señor? Quítate, Satanás, apártate de mí, Satanás, me eres un tropiezo. ¿Por qué? Porque Jesús sabía dónde tenía que llegar. La cruz era su objetivo. Llega al huerto de Getsemaní, ¿te acuerdas? Llega al huerto de Getsemaní, les pide a sus discípulos que oren con él y se quedan dormidos. Pero les pide, oren conmigo, y él va un poco más adelante y ora, Padre, si es posible, si hay alguna otra manera, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si hay otra forma de que yo pueda redimir a estos pecadores, hazlo. Y si no la hay, la cruz es el lugar. Él lo sabía. Él tenía un compromiso con el Padre. Él pudo haber ofrecido a los judíos una señal, pero no lo hizo. No lo hizo. Sino les habla de su muerte y su resurrección. Punto. Es como si él hubiera dicho, me piden una señal y les voy a dar una señal. Ustedes me matarán, ustedes quitarán mi vida, pero yo voy a resucitar después de 3 días de que me crucifiquen. Si no resucito de la muerte, no hace falta que ustedes crean que yo soy el Mesías. Pero si resucito, no tienen excusa. Yo soy el Mesías. ¿Qué creen que fue lo que pasó? Murió, lo crucificaron, resucitó. ¿Y qué crees que pasó? No creyeron. No creyeron. Dijeron, no, vinieron los discípulos, se robaron el cuerpo y andan diciendo que resucitó. ¿Se acuerdan? Incluso pagaron a los soldados romanos para que dijeran, los discípulos vinieron, los golpearon y se robaron el cuerpo. La realidad es que el Señor ¿qué? Resucitó. Él está vivo. Él está vivo. ¿Pasó por la muerte? Sí. Pero Él está vivo. Él está vivo. La predicación de los apóstoles del libro de los Hechos, y espero un día pongas atención a ellas a lo largo del libro de los Hechos, ellos, su principal motivo de predicación era la resurrección. Nadie puede hacer esa señal. Nadie puede copiarla, nadie puede imitarla, nadie puede hacerlo. Nadie regresa de la muerte por sí solo. Y los que volvieron a vivir, que fueron resucitados, volvieron a ¿qué? A morir. Él no. Él resucitó, 40 días después asciende al cielo con su Padre. Y hoy lo vio Esteban sentado a la diestra de Dios. ¿Se acuerdan? ¿Dónde está Cristo? A la diestra del Padre. Esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, esperando a que el Padre le diga, ve por tu iglesia. Y entonces Él viene por ella. Eso estamos esperando, pero Él está vivo.
Él está, dice la Escritura, intercediendo por nosotros todos los días delante del Padre. De un lado está Satanás acusándonos y del otro lado está el Hijo diciendo, no le hagas caso. Yo morí por ellos, yo resucité por ellos, yo di mi vida por Él, yo di mi vida por ella. Ahí está Cristo intercediendo por nosotros. Su misión en la tierra acabó, pero su misión en el cielo continúa. Va a continuar. Vean la terquedad de los judíos, verso número 20. Juan 2:20. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo edificarás. Vean, ellos están pensando en una cosa y Jesús está hablando de una cosa y están pensando en otra. Están pensando en el edificio que estaban ahí. Era un hermoso edificio construido por Herodes el Grande. Ellos dijeron, en 46 años lleva este templo y no se terminó. Se terminó antes del año 70 y el año 70 lo destruyeron los romanos. Qué bonito templo, ¿no? Bueno, este templo, el templo que construyó Herodes, llevaba 46 años de construcción. 46 años de construcción. Obviamente no se refiere al templo de Salomón, no se refiere al templo de Zorobabel, se refiere al templo de Herodes, al templo de Herodes. Josefo dice que era tan grande la construcción del templo de Jerusalén que había 18,000 hombres trabajando en él. Imagínate, 18,000 hombres trabajando en el templo. Ni siquiera nos imaginamos esa cantidad de hombres trabajando. El muro de los lamentos que hoy vemos en las historias de Israel, ¿sí lo ubican más o menos? Es el cimiento del templo. No es el templo, es el cimiento del templo. El templo quedaba ¿dónde? Arriba. Arriba de esas piedras. Y las piedras son gigantescas, hermanos. Gigantescas. No era algo tan fácil como para que son tabijitos y movamos tabiques. No, eran rocas, piedras gigantescas. Eso era el cimiento. El muro de los lamentos es el cimiento del templo. ¿Te imaginas el templo? Ni siquiera nos imaginamos el templo. Ni siquiera. Era tan hermoso, tan grande, que todavía no lo terminaban 46 años después de empezar. Dice la historia que Herodes comenzó en el año 20 a.C. y lo completó en el año 64. Y en el año 70 vinieron los romanos con el general Tito y destruyeron el templo. Nunca se había visto un templo tan hermoso después del de Salomón hasta el de Herodes. Herodes es reconocido por los mismos judíos a pesar de su pasado y de su mal conducta, temperamento y todo lo demás. Es reconocido como un gran constructor. Un gran constructor. Sin embargo, Jesús no estaba hablando de ese templo. Jesús no estaba hablando de esas piedras. Jesús estaba hablando de su propia vida. Pero ellos no entendieron y le dicen, ¿y tú en 3 días lo vas a edificar? Herodes ha tardado 46 años y no ha acabado. Y hay 18,000 hombres trabajando todos los días y no han acabado. ¿Y tú en 3 días lo vas a edificar? Hay un énfasis en la palabra tú. ¿Alguien como tú de insignificante? ¿Alguien como tú? No puede levantarme un tabique. ¿Cómo vas a poder edificar este templo? Lo despreciaron, obviamente. Estaban despreciando al Mesías. Tristemente, estas palabras que Jesús dijo aquí en esta sección no fueron olvidadas por los judíos. Se acordaron de ellas todo el tiempo. 2 veces las recordaron. La primera es cuando 2 falsos testigos dijeron o mencionaron que Jesús había dicho que él iba a destruir el templo y en 3 días lo iba a edificar. Mateo 26:61. Si quieres anotarlo, buscarlo. La otra es cuando los judíos estaban burlándose de él está colgado en la cruz y le dijeron, tú que en 3 días reconstruyes el templo, sal de la cruz y levántate. Se acordaban perfectamente de las palabras de Jesús
pero no entendían las palabras de Jesús. Las palabras las conocían, pero no entendieron. Pero Juan nos explica, verso 21, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Juan explica lo que Jesús dijo en el verso 19. Él hablaba del templo de su cuerpo. Jesús estaba hablando de su propio cuerpo, que después de la muerte él resucitaría 3 días después. Jesús está mirando ¿a qué? A la cruz y a la resurrección. Ellos estaban mirando las piedras. Ellos estaban mirando el edificio. Él hablaba del templo de su cuerpo. Ya Juan, allá en el 1.14, nos ha dicho que él se tabernacularizó. ¿Te acuerdas Juan 1.14? ¿No te acuerdas? Dice Juan allá en el 1.14 en su introducción, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, hizo su tabernáculo entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Pero también Jesús mismo, allí en Mateo capítulo 12, él le dice a los discípulos, Mateo capítulo 12, verso número 6, os digo que uno mayor que el templo está aquí. ¿Quién era mayor que el templo? Él. Dios mismo estaba allí. Dios mismo estaba allí. Él hablaba de su propio cuerpo, de su cuerpo. Él iba a resucitar. Él iba a resucitar. Y a pesar de las circunstancias que estaban viviendo, Él resucitó de los muertos. Él resucitó de los muertos. Nosotros como creyentes, dice Pablo allá en 1 Corintios 6, 19, somos llamados templo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios vive en nosotros. Dios vive en nosotros. Sería incorrecto que los judíos deshonraran el templo hecho de piedra y madera. ¿Cuánto más lo sería para nosotros deshonrar el templo del Espíritu Santo que habita en nosotros? Sin embargo, dice Juan, Jesús hablaba de su cuerpo, de su propio cuerpo. Por tanto, verso 22, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Esta frase es interesante. Primero, porque nos muestra la luz que vino a los discípulos tras la muerte y resurrección de Cristo. Cuando pasó la resurrección, los discípulos ¿qué? Se acordaron. Sí es cierto, si Jesús nos dijo que iba a resucitar. No se acordaban. ¿Se acuerdan que Jesús le dice a sus discípulos allí en Juan 14 que el Espíritu Santo que iba a venir, Él les iba a recordar que todas las cosas. Ellos se acordaron de que Jesús había hablado de su muerte y su resurrección. Pero también nos muestra que a veces la verdad de Dios en algunas personas queda adormecida, se queda ahí como durmiendo, hasta que la persona que sí es cierto, yo ya sabía que ha pasado. Eso yo ya lo sabía, pero no me acordaba. Bueno, Dios obra de muchas maneras en nosotros. Y este es un oficio del Espíritu Santo, hacernos recordar las cosas que Cristo nos ha enseñado. Por eso los apóstoles dicen, tengo que recordarles lo que ya les había dicho. Tengo que volverles a decir lo que ya les había enseñado. ¿Por qué? Porque a veces somos lentos para entender. Y aun cuando ya esté aquí grabado, de repente decimos, es verdad, Jesús dijo que iba a resucitar. Fíjate, no nos acordábamos, pero dijo que va a resucitar, y ya resucitó. Los discípulos se acordaron, y dice Juan, y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Y Juan está poniendo la palabra de Jesús al mismo nivel que la Escritura. La Biblia es Dios hablando, y cuando Jesús habla, es Dios hablando. Exactamente lo mismo. No hay ninguna diferencia. Y ellos creyeron la Escritura.
Creyeron la Escritura. No significa que creyeron algún versículo en particular, sino creyeron lo que la Escritura estaba mencionando o había dicho acerca de Cristo, de su muerte y su resurrección. Creyeron los discípulos. Creyeron plenamente. Ya no hubo dudas. Ya no dudaron del Señor. Ya no temieron. Confiaron plenamente en Él. Él dijo que iba a morir y Él dijo que iba a resucitar. Y Él murió y Él resucitó. Él resucitó. Jesús comenzó su ministerio anunciando su muerte, ¿te das cuenta? Su ministerio público, ese es el inicio de su ministerio público. Y lo primero que dice Jesús, de las primeras enseñanzas que da, además de su celo por las cosas de Dios, su compromiso por morir por los pecadores. Y lo hizo. Los discípulos entendieron un poco más que los judíos, pero no mucho más. Conocieron un poco más, recordaron las palabras de Jesús, el Espíritu Santo les ayudó, pero ellos tuvieron que tener lo mismo que necesitamos nosotros, el Espíritu Santo, para iluminarnos, ayudarnos a entender la Escritura. Mis hermanos, sin el Espíritu Santo, la palabra de Dios sería como un libro de enigmas, que tú lees y no entiendes nada. No sé si han tenido curiosidad de leer las profecías de Nostradamus. Háganlo. Y yo quiero ver quién de ustedes dice, qué fácil está esto. ¿Quién sabe qué dijo? No sabemos qué dijo. Se interpretan como alguien dice interpretar. Y eso es muy claro en su palabra. ¿Qué dijo él? Yo voy a morir y en 3 días voy a resucitar. No hay nada de enigmas. Hay una claridad perfecta. No tenemos que ir a buscar allá en lo profundo de la palabra de Dios a entender qué quiso decir Jesús. Es muy sencillo, hermanos. ¿Se acuerdan cuando Jesús les habla de la señal del profeta Jonás? Entonces, ¿cuál es la señal del profeta Jonás? ¿Lo van a arrojar al mar y lo va a comer un pez? No, la señal del profeta Jonás es que Jonás estuvo muerto, él se sintió muerto 3 días en el vientre del pez y después que volvió a la vida. ¿Qué va a pasar con Cristo? Exactamente lo mismo. 3 días en la tumba y luego la vida. Nosotros hoy no podemos entender muchas cosas de la palabra de Dios. A veces nos cuesta trabajo. Y no es por la palabra de Dios, es por nosotros mismos. Que tal vez no somos tan diligentes en el estudio de la palabra, en la lectura de la Escritura. Tal vez no pedimos la ayuda del Espíritu Santo, pero ahí está la palabra de Dios. Ahí está la palabra de Dios. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a entender su palabra. Que nos ayude a comprender lo que nos cuesta trabajo de entender, hermanos. Pedro, ahí en su segunda carta, dice, hablando de Pablo, dice, Pablo ha escrito algunas cosas difíciles de entender. Hermanos, si para Pedro era difícil entender a Pablo, para nosotros es difícil entender a Pedro, y mucho más entender a quién, pues a Pablo. Claro que es difícil, pero tenemos la bendición del Espíritu Santo en nuestras vidas que hace todo más claro, más sencillo, que nos ayuda a entender, que lo explica como lo explicaremos a un niño pequeño. Así nos lo explica el Espíritu Santo y decimos, tan fácil estaba Espíritu Santo, mira tanta complejidad que había en mi mente y tan sencillo que era. Es Dios obrando a través de su palabra, enseñándonos a través de su palabra y mostrándonos quién es Él. El Señor no se revela con señales, el Señor no se revela con milagros, el Señor se revelaron ¿dónde? En su palabra. Y ahí está todo lo necesario para la vida y para la piedad. Por eso la palabra de Dios es nuestra regla de fe y de práctica. Fíjate que algo con lo que quiero terminar. Jesús inició su ministerio hablando de su muerte y termina su ministerio con su muerte y su resurrección. Su compromiso lo cumplió. Nunca dudó de él.
nunca tuvo miedo, nunca quiso abandonarlo, pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. En cualquier momento pudo haber dicho, ya me tienen harto estos discípulos lentos, tontos para entender, y no lo hizo. Pudo haberse cansado de los pecadores, de aquellos que iban todo el tiempo detrás de él buscando alimento, buscando señales, buscando milagros. Pudo haber dicho, ya estoy cansado de todo esto, Señor, ya hagamos un nuevo mundo. Y no lo hizo. ¿Sabes por qué? Porque Él te amó hasta la cruz y murió por ti en la cruz. Entregó su vida por ti en la cruz. Dio todo lo que Él era por ti en la cruz. No guardó nada. No dijo, bueno, este pedacito me lo voy a quedar yo porque es para mí, soy un poco egoísta. No, lo dio que todo. Todo. Entregó toda su vida, hasta el último aliento, y expiró. ¿Sabes por qué? Por amor. Por amor a ti. Por amor a ti. Cantábamos hace rato, grande y sublime, infinito es el amor de Dios. Incomparable. No entendemos el amor de Dios. Vete en el espejo y di, ¿cómo puede Dios amarme a mí? ¿Cómo puede ser que me ame a mí tan malo, tan pecador, tan indigno, tan inútil que soy? ¿Cómo me puede amar al grado de enviar a su hijo a morir en la cruz en mí? Por mí. ¿Cómo es que me puede amar? Bueno, por su amor, hoy tenemos la bendición de poder estar en este lugar y poderse llamar hijos de Dios. Llamados hijos de Dios. Por amor, tenemos una relación con nuestro Padre. Un Padre que nos sigue amando a pesar de nuestras fallas, de nuestras carencias, de nuestras debilidades, de nuestras torpezas, nos sigue amando. Nos sigue amando. Y si fuera necesario volver a morir, ¿qué crees que haría Jesús? Volvería a morir. Pero ya no es necesario. Lo hizo una vez y es para siempre. Y es para siempre. No necesitamos volverlo a matar. En la cena del Señor no volvemos a sacrificar al Hijo como lo hace la misa católica. No, lo recordamos. Recordamos su muerte y su resurrección. Recordamos su vida perfecta entregada por nosotros en la cruz. Recordamos su sangre, recordamos su cuerpo, pero recordamos que un día que Él volverá. Él volverá por nosotros. Y por eso recordamos la vida y la muerte y la resurrección de nuestro Señor a través de la cena del Señor. Yo te invito a que oremos a nuestro Dios, preparemos nuestro corazón para participar juntos de la cena del Señor. Te invito a orar allí en tu lugar. Padre, gracias Señor, gracias por tu palabra. Gracias Padre porque Señor, no merecíamos nada, absolutamente nada de ti. Merecemos ser destruidos. Éramos tan indignos, éramos tan insignificantes, Padre, que no merecíamos que tu Hijo viniera a vivir y a morir en nuestro lugar. No merecíamos tu amor, Señor. Incluso tal vez no lo merecemos todavía hoy, pero tú nos amaste, Señor, y enviaste a tu Hijo a morir en una cruz en nuestro lugar, para dar su vida, para morir como el Cordero, como tu Cordero, y quitar nuestro pecado. Lo único que nos queda, Padre, es agradecerte por su vida, agradecerte por su sacrificio, por su muerte en la cruz, y recordar, Padre, recordar ese sacrificio, recordar todo lo que Él hizo por nosotros, y recordar que un día Él volverá por nosotros, y estaremos con Él por toda la eternidad, y nada ni nadie nos arrebatará de su mano. Gracias, Padre, por la vida de tu Hijo, gracias por su sacrificio, y permítenos que al recordar su muerte, recordemos también que Él viene de regreso, Él viene
Él está viniendo y Él vendrá pronto por nosotros. Mi hermano, si vas a participar de la cena del Señor, te invito a ponerte en pie para participar juntos de la cena del Señor. Adelante, mis hermanos, por favor. Todos hemos recibido los elementos de la cena, mis hermanos. ¿Sí? Vamos a recordar a nuestro Señor, dice Pablo, 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Participemos juntos del pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la beberéis en memoria de mí. Participemos juntos de la copa. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él